Y lo que hoy yo le voy a entregar a usted es una semilla. Y la semilla, para que dé fruto, necesita, ¿qué necesita hacer? Morir. O usted siembra y ya le sale algo enseguida. ¿Dónde tiene que morir? En su corazón. Porque cuando esa semilla muere, empieza a dar el fruto, y cuando usted lo procesa, se convierte en pan. Amén. Y el pan sirve para alimentar a los demás. Amén. Voy a empezar con una frase que de pronto va a ser un poquito controversial, pero esta es una realidad. Todo lo que usted no conoce de Dios, nos imaginamos. Y todo lo que se imagina usted de Dios, da lugar al engaño. Si usted conoce a Dios como un Dios sanador, porque usted ha vivido en su vida, usted ha visto la sanidad divina en su cuerpo, nadie tiene que enseñarle a usted, porque esa es su realidad. Pero si de repente usted se imagina cómo Dios opera, usted está muy propenso a ser engañado. ¿Cuándo el engaño es derribado? Cuando hay aumento de verdad. Y el aumento de verdad no tiene que ver con ideologías, pensamientos, con principios. El aumento de verdad tiene que ver con una sola persona, Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Por eso todos como iglesia, ¿cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos son hijos del Señor aquí? Levante su mano. Este mensaje es para aquellos que por primera vez vienen, como también para usted que ya está en el Señor. Porque vamos a hablar acerca de cómo pasar el legado espiritual a la siguiente generación. Cómo como padres, cómo nosotros logramos pasar un legado espiritual. No es algo fácil. Requiere de una vida. Requiere de la vida de Cristo en el hogar. Ahora, lo que nosotros estamos viendo alrededor del mundo es una alineación de la iglesia al señorío de Cristo. Y la familia tiene que alinearse. Ese es el núcleo de la iglesia. Es el lugar donde Dios, el diseño de Dios para su pueblo. La familia es tan importante. Piensa esto un momento. Es tan importante que Dios escogió una familia para mandar a su hijo. La familia es tan importante que lo depositó en un seno de hogar donde él naciera, donde él creciera, donde él se desarrollara. ¿Por qué? Porque la familia es importante. Pero no podemos administrar algo que es divino con una mente natural. Usted no podemos nosotros administrar lo espiritual con una naturaleza diferente a la de Dios. No podemos. Debemos entender que la familia es un diseño divino. La familia es un diseño que está ajustado al plan eterno de Dios. Y como padres necesitamos nosotros la guía del Espíritu Santo, porque solamente Él puede alinear nuestro corazón, nuestra vida, nuestro pensamiento a la vida de Cristo. Amén. ¿Cómo nosotros pasamos un legado espiritual a la siguiente generación? La mayoría de padres nos preocupamos por dejar una herencia física a nuestros hijos, ¿verdad? Los que son padres, bueno, si usted tiene eso en su corazón, usted trabaja, hace lo que hace, ahorra dinero, compra bienes, porque usted piensa, algún momento esto va a pasar a nuestros hijos. Y eso les dará un tiempo mejor de vida en el futuro. Eso es lo que pensamos. Pero ¿sabe qué? Aún dentro de la iglesia,
nos olvidamos del legado espiritual, que es mucho mayor que un legado temporal. No nos fijamos en eso. Nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, nos preocupamos por su carrera más que por su vida espiritual. Al tener un alineamiento delante de Dios, la iglesia cambia su prioridad. En el 2022, en Miami, colapsó un edificio, un rascacielos de viviendas, matando a 98 personas, sepultando a muchos otros. Previamente a este desastre, los técnicos vinieron a hacer una evaluación del edificio y vieron que en las bases había corrosión por el calor, el clima, todo eso. Las bases se iban corrompiendo, el metal, el hierro iba perdiendo su fuerza y dieron un presupuesto a los dueños del edificio para que ese edificio fuera reparado. Les costaba miles y miles de dólares reparar el edificio. Nunca hicieron nada. ¿Y qué esperaron? Que el edificio cayera. El costo de compensación fue 5 veces mayor de lo que les hubiera costado reparar el edificio. Y es muchas veces lo que sucede con nuestras familias. Hay cosas que reparar, que el costo sería muy mínimo, pero esperamos o pasamos por desentendidos. Y cuando las cosas colapsan, el costo es mucho mayor del que debería ser. Por eso, iglesia, yo voy a hacer un desastre hoy y los pastores van a tener que arreglar después. Yo me voy. Ya el martes salimos con mi esposa ya para el Reino Unido, pero quiero dejar algo en su corazón que le va a cambiar la vida. El Señor nos ha dado el privilegio de trabajar con pastores a nivel global. Y estamos viendo una alineación de la iglesia de una forma sobrenatural al señorío de Cristo. Y si el Señor me permitió viajar 17 horas de Londres acá y hoy tener la bendición y el privilegio de colaborar con sus pastores en la edificación que ellos están haciendo aquí, es porque Dios tiene y quiere que usted escuche esta realidad en Cristo. Por muchos años nosotros no hemos entendido que la familia es un legado espiritual. Es un legado espiritual. Y la familia es el núcleo de la iglesia, así como es el núcleo de la sociedad. Pero por los últimos 30 años hemos escuchado desde nuestros púlpitos un evangelio humanista. Un evangelio donde está centrado en tu necesidad, en tu deseo, en tu sueño, en lo que tú quieres. Hemos retirado a Dios de la ecuación y nos hemos centrado nosotros. Eso se llama posmodernismo. Eso ha entrado en la iglesia. Nos han dicho que si queremos prosperar debemos dar, utilizando las escrituras, tergiversando las escrituras de principios reales bíblicos a cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y de repente nos vemos en el centro y a Dios como nuestro servidor. Y la iglesia ha caminado así por décadas. Pero déjeme decirle algo. Hemos visto la cruz como el lugar de perdón, sí lo es.
La cruz es el lugar de restauración, sí lo es. La cruz es el lugar de reconciliación, sí lo es. Usted tiene salvación, sí lo es. Pero la cruz es mucho más allá que eso. Todo eso es beneficio de estar en Cristo. Necesito que un muchachito, a un joven que por favor me ayude rápidamente. Un voluntario. ¿No hay voluntarios? Mi hermano, por favor, ven acá. Muchas gracias por su ayuda. Un aplauso para el hermano, por favor. Venga, póngase así. Ok. Vamos a hacer de cuenta que mi hermano es la cruz, ¿no? Y bien morenito, bien fuerte, así que aguanta la cruz. La mayoría de personas que no hemos entendido esta realidad como familia es que sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos ofendido a Dios y que necesitamos reconciliación, y llegamos a la cruz y venimos acá, pedimos perdón, clamamos misericordia, y en su gracia Dios nos perdona. Pero ¿sabe lo que sucede? Nos regresamos por donde venimos. Y cuando usted sale el día lunes, el martes, el miércoles y el jueves, sigue viviendo esa clase de vida. Sigue haciendo las cosas como si nunca hubiera llegado a la cruz. Mis pecados ocultos, mis malos hábitos, en el hogar no dando el ejemplo que debe ser. Cuando nuestros hijos miran a unos padres que solamente llegan a sentirse miserables y pedir perdón y salir de nuevo a ser la misma persona, no hay un cambio, no hay una transformación. La transformación no se da al llegar aquí. ¿Sabe cuándo se da la transformación? La transformación fue que Cristo en mí y yo en Cristo fui crucificado con Él. Y cuando soy crucificado con Él, paso al otro lado. Y en el otro lado hay sepultura. Y en el otro lado hay resurrección. Y en la resurrección yo tengo una nueva vida en Cristo. Su vida está en mí. Aquí su vida viene a ser mi vida. El apóstol Pablo dice en Colosenses: fuimos tomados, fuimos arrebatados, transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Usted no lo ve, pero eso sucede. Y esa es la realidad de la iglesia. Esa es nuestra realidad ahora. Vivimos en Cristo, tenemos la vida de Cristo porque hemos muerto, hemos sido sepultados y ahora resucitamos con Él. Eso trae transformación. No de este lado, cuando me siento tan miserable de haber pecado, regreso, no he nacido de nuevo. Por eso hay parte de la iglesia muerta. ¿Y sabe? A veces los pastores tratamos de discipular y dar vida a gente muerta. Es imposible un cambio. Porque si usted no pasó por la cruz, porque si usted no murió, fue sepultado con Cristo y resucitó, usted no tiene vida. Por eso el apóstol Pablo dice: he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Y la iglesia se está alineando a esta realidad. Porque no es una utopía. Porque la palabra del Señor nos dice: estamos con Cristo sentado en lugares celestiales. Le aseguro que la mayoría no entendemos qué significa eso. Le aseguro que la mayoría no entendemos qué es lo que tenemos en Cristo. La mayoría no entendemos nuestra identidad. Y padres, necesitamos entender esto.
para transmitir vida a nuestros hijos. Lo que transmitimos es vida o lo que transmitimos es muerte. Una generación no va a ser impactada por tus palabras. Una generación va a ser impactada por la vida de Cristo siendo manifestada y siendo proclamada, porque Cristo vive en mí. La pregunta es, ¿has pasado al otro lado de la cruz? ¿Cómo es tu vida? Tu vida no radica en las actividades de la iglesia. Es bueno, nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar. Pero esa no es el todo. Es la vida que porto de Cristo en mí. La familia fue constituida para colaborar con el propósito eterno de Dios. Mateo 7, 24 al 27 nos dice de esta manera: por tanto, todo el que oye mis palabras y las pone ¿qué? En práctica. El que oye y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y con todo la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre un buen fundamento. Pero todo el que oye las palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y la ruina fue muy grande. Las dos casas son iguales, exactamente iguales. La diferencia de la casa es su fundamento. ¿En qué está fundamentada tu casa? ¿Cuál es el fundamento? El amor no es el fundamento. El amor es necesario, sí, pero no es un fundamento. Tener una visión de familia no es un fundamento. Es importante. El fundamento por el cual tú debes edificar tu casa es Cristo y solamente Cristo. La familia sigue siendo parte del plan eterno de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuál es el plan de Dios? La palabra del Señor nos dice el apóstol Pablo: el misterio que por siglos fue oculto, ahora ha sido revelado. ¿Cuál es ese plan? Colosenses 1, 19 al 20 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. El plan eterno de Dios tiene dos fases. La primera es la reconciliación de todas las cosas y de todo con Dios a través de Jesucristo, a través de pasar al otro lado de la cruz. Y la segunda parte lo vemos en Efesios capítulo 4 verso 13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. ¿Cuál es la otra parte? La imagen de Cristo formada en usted. Todo lo que el hombre tiene, si no tiene la imagen, no sirve. No sirve. Lo único que Dios acepta del hombre es aquello que lleve la imagen de su Hijo. Y es interesante lo que dice este verso.
Porque dice, hasta que todos lleguemos a una misma unidad de fe. Le voy a dar una buena noticia. La iglesia global, la iglesia mundial, va a llegar el día en que todos veamos por la misma dirección, todos escuchemos lo mismo, todos entendamos lo mismo. Vamos a llegar a una misma unidad de fe. Y le doy otra buena noticia. A nivel global, a nivel de pastores, iglesias, de continentes, estamos viendo ahora la iglesia a este caminar. La iglesia se está alineando a Cristo nuevamente. Vemos en África, vemos en Europa, vemos en Oceanía, vemos en Australia. Estamos viendo el alinear de la iglesia global a la vida del Hijo. ¿Por qué? Porque muchos hijos portando la vida del Hijo. Pero esto empieza en casa. Esto empieza con la familia. Ese es el plan de Dios. Ahora escúchame. Se me acabó el tiempo. Se me está acabando. Usted tiene dos maneras de llevar su casa. Usted puede llegar a la manera del rey Ezequías. Y por tiempo no vamos a poder leerlo, pero en Isaías 38 del 1 al 6 nos muestra algo. El rey Ezequías, un hombre que fue temeroso de Dios, enfermó. Y de pronto el profeta Isaías viene y le dice, tienes 15 días. Y él lloró, el rey lloró. Y le pidió misericordia, le pidió sanidad. Y Dios escuchó su voz. Y viene y le dice, tú vas a vivir. Tú vas a vivir. Después de que el rey se recuperara, vinieron personas, embajadores de Babilonia. Y el rey Ezequías hizo un gran error. Les llevó a los tesoros de la casa y les mostró absolutamente todo lo que tenía. Y después viene la palabra del Señor sobre el rey. A través del profeta Isaías le dice, todo lo que tú enseñaste será llevado en cautiverio por este rey. Y aún tus hijos serán llevados y serán eunucos. ¿Sabe lo triste de la respuesta del rey Ezequiel? Isaías 38:8, si me ayudan por favor, dice, el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva habrá paz y seguridad. ¿Sabe lo que él hizo? No le importó la siguiente generación. Con tal que yo esté bien, que pase lo que tenga que pasar. Eso es un error. Es un error. No puede usted vivir su vida y no pensar en lo que vienen sus hijos, los hijos de sus hijos. Dios es un Dios generacional. O puede hacerlo como hizo el rey David. Usted conoce bien la historia. Quiso construir el templo y el Señor no le permitió. Pero él alistó todo, material, el oro, la plata. Le dejó aún consejeros para que cuando su hijo llegara al trono, él tuviera todo lo necesario para seguir edificando. Iglesia, necesitamos entender esta realidad. Nuestros hijos son importantes. Necesitamos edificar con una mentalidad generacional. Dios es un Dios generacional. Por eso le mandó a Israel. Y dirás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Los escribirás en los linderes de la puerta, en los lugares. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama a la familia. No podemos descuidarnos. Pero la primera parte importante es que usted como padre, como familia, pase al otro lado de la cruz.
porque solo allí hay una real transformación. Usted debe entender esto. Y termino. Usted no da ideas, usted no comparte ideologías, usted no comparte principios. Nosotros compartimos vida. La vida de Cristo que mora en mí es traspasada a la siguiente generación. ¿Cómo está tu vida? ¿Has podido entender esta realidad? ¿Cómo está tu relación en el sentido de vida? ¿Sabe? Nosotros no fuimos llamados a tener relación con Dios. Una relación es externa. Yo tengo una relación de amigos, una relación de compañeros. Las relaciones son externas. Y siempre escuchamos una relación con Dios, una relación. No tenemos relación con Dios. Tenemos comunión con Dios. Porque Él vive acá. Él no es externo. Él conoce mis luchas, pero está conmigo. La palabra dice: al que Cristo le hizo libre, es verdaderamente libre. Cuando usted tenga sus problemas, y ahora sí termino con esto, escúcheme bien lo que le voy a decir. Lo bueno o lo malo que le pase a usted no depende de usted. Depende si colabora con el propósito eterno. Porque si usted puede estar en la tormenta más oscura, pero si eso está colaborando en el propósito de Dios, es muy bueno. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Usted recuerda del apóstol Pablo? La palabra dice que él quería ir a Bitinia, allá donde nosotros estamos. Nunca llegó. El Espíritu Santo no le dejó. Quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo no le dejaba. Y a otro lugar y no le dejaba. Y le manda ¿a dónde? A Macedonia. Y va a Macedonia, predica la palabra, suceden muchas cosas y él termina golpeado y metido a lo más recóndito de la cárcel. La iglesia de hoy diría: fue sin la voluntad de Dios, no era propósito de Dios. Pero ¿sabe qué? Ahí, después de haber sufrido, Pablo y Silas entendieron que era la plena voluntad de Dios por una familia. Cualquier cosa que usted esté pasando, la vida de Cristo le ayuda a seguir adelante. Por eso Pablo, aunque yo estaba en prisiones, aunque yo me encontraba en estos serpientes, naufragios, no pasó absolutamente ninguna depresión, porque la vida de Cristo en mí es la que me lleva a la realidad de que todo lo podemos en Cristo. Póngase de pie, por favor. ¿Cómo edifica usted su casa? ¿Cómo está edificando? Como el rey Ezequías. Iglesia, quiero que pueda usted entender la realidad de la vida del Hijo. No es una utopía para la iglesia, es una realidad presente. Hoy estamos domingo 28, 10 y 26. Esa es tu realidad. Cristo en ti, Cristo en ti, Cristo en ti, Cristo en ti. Y cuando entendemos esa realidad, ¿sabes lo único que sucede? Nosotros manifestamos a nuestros hijos esa realidad. Nosotros proclamamos a nuestros hijos esa realidad. Cierra sus ojos. Yo le voy a pedir algo. Abrace a su hermano que está al lado suyo. Yo no puedo llamarle a orar acá al frente porque no vamos a alcanzar. Pero ore por su hermano. Ore para que podamos entender esta realidad.
para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver con precisión el Evangelio, la realidad de Cristo. Que el Señor habla a nuestro oído para tener ese alineamiento con Dios. Que Él pueda abrir nuestro entendimiento. El libro de Ezequiel 9 dice que se goce el sabio en su sabiduría y el rico en su riqueza. Pero si algo tú te has de alabar, alábate en esto de conocerme y de entenderme. Hay dos cosas que necesitamos: conocer y entender a Dios. Y cuando lo conoces, sabes quién es Él, sabes lo que hace y sabes lo que quiere. Somos Restauración Familiar. Más que un lugar, es mi hogar.